Muy bien. Nos encontramos en el capítulo 21 del libro de los Hechos con Pablo viajando hacia Jerusalén, ¿cierto? Se había despedido de los hermanos del Asia Menor. Y el capítulo 21 comienza haciendo una descripción bastante detallada de todos los puertos y el recorrido que hizo los barcos que tomó Pablo y su comitiva hasta llegar a Cesarea de Filipo, donde desde ahí estuvo un tiempo y fue a Jerusalén. Así que nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 10, que los hermanos le decían, el versículo 11 y 12, que los hermanos lo trataban de convencer a Pablo de que no suba a Jerusalén, no vaya a Jerusalén, porque allí iba a ser apresado e iba a sufrir persecución. Y había no solamente que lo persuadían con palabras humanas, sino que venían profetas a avisarle lo que le esperaba. Y Pablo respondió, dice el versículo 13, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Esa era la disposición, ¿no? Habíamos hecho un poquito el análisis de cómo podía ser que el Espíritu Santo hablara al respecto y Pablo no obedeciera. Sin embargo, no es así. Simplemente el Espíritu Santo le anunciaba lo que le esperaba a Pablo, pero a la vez empujaba a Pablo a ir a Jerusalén y Pablo estaba dispuesto a hacerlo. Y como no le pudimos persuadir, dice el versículo 14, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Fíjense que habla en primera persona, quiere decir que Lucas estaba en esa comitiva de que pretendía persuadir a Pablo de que no subiese a Jerusalén. Después de esos días que estuvieron ahí en Cesarea, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, un chipriota, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos, se iban a hospedar, ya sea en Jerusalén o, como muchos creen, en una aldea cercana a Jerusalén. Bien, en Jerusalén nos vamos a encontrar con mucha gente, porque estamos Pablo quería llegar a la fiesta de Pentecostés, ¿se acuerdan? Así que había muchos extranjeros, muchos que habían venido ya para celebrar la Pascua y quedaban todo ese tiempo en Jerusalén, y otros que venían como Pablo, llegaban para la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta importante, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Habíamos comenzado este pasaje? No. Bien, nos toca entonces ahora empezar acá. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Bien, ¿se acuerdan que en todo el recorrido donde iban, salían los hermanos a recibirle? Había iglesias por todos lados, convertidos por todos lados, y era un gozo realmente. Así que los recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. O sea, al principio llegaron a Jerusalén y los recibieron hermanos, punto. Pero al otro día, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Ya lo sabemos, ya lo habíamos visto, el hermano del Señor, uno de los pastores principales de la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén. Habíamos visto su accionar, su discurso junto con Pedro, en ese famoso sínodo de Jerusalén, el capítulo 15, donde resolvieron el tema de los conversos, los creyentes no judíos, si tenían que cumplir o no la ley, que eso es lo que decían los llamados judaizantes. Los judaizantes querían que los paganos que se convertían cumpliesen la ley, es decir, se tenían que circuncidar y cumpliesen y practicasen todo el rito. Bueno, ahí se había resuelto teóricamente el problema, pero se resolvió en realidad una parte del problema, y eso es lo que vamos a ver acá. Al día siguiente, entonces, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, porque era el pastor principal, y se hallaban reunidos todos los ancianos.
todos los pastores. Claro, una iglesia de miles. Así que había muchos pastores, era un cuerpo pastoral, donde claro, Pedro y Jacobo fundamentalmente eran los principales. Así que vinieron de todas partes, inclusive los que no estaban en Jerusalén, vinieron a ese lugar y se reunieron porque llegaba Pablo. Fíjense, ya Pablo qué trascendencia tenía, que convocaba a todos los principales líderes de la iglesia. Así que estaba Jacobo y todos los pastores, los ancianos, los obispos de la región, para escuchar a Pablo, a los cuales, después de haberle saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Fíjense que una vez que los saludó, ¿por qué nos pone ese detalle? Porque, vieron, el saludo, nosotros que somos más afectuosos, damos 2 besos o la mano, un abrazo. El saludo oriental siempre lleva tiempo y es más protocolar y es todo un acto formal también, más allá del cariño, el amor que se puede expresar, significaba respeto. Entonces el saludo no era lo mismo el saludo a un vecino que el saludo a una persona que tenía dignidad. Entonces por eso los saludó, les mostró respeto, le mostró admiración Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó Pablo respecto, de su apego por Israel y su nación? ¿Se acuerdan que hace rato que Pablo quería venir a Jerusalén? Y no fue a Éfeso cuando volvía de Macedonia, no pasó por Éfeso para no retrasarse. Los llamó hasta Mileto y en Mileto los despidió a los hermanos. Porque él quería o no quería venir a Jerusalén y pasar la fiesta de Pentecostés. No quería perderse la fiesta, porque podía haber llegado en cualquier momento. Quería celebrar la fiesta judía con los hermanos en Jerusalén. Bien. Les voy dando estos detalles porque son importantes para después entender lo que viene, porque son versículos que se han mal interpretado muchas veces, y se presta a la malinterpretación porque nos quedamos así como confundidos, un poco por lo conciso del relato de Lucas en un tema tan importante. Vamos a seguir. Dice, así que Pablo, se reunieron todos los pastores, Jacobo, Pablo los saludó, le mostró el respeto y el cariño que tenía por ellos y comentó, fíjense, una por una las cosas. Vaya que le habrá tomado tiempo. Que nadie se siente en la ventana como Eutico, porque acá habrán pasado un par de horas, por lo menos. Porque les está resumiendo, contando con mucho detalle la obra que le llevó años a Pablo, por lo menos los últimos 3 años, si no más. Así que había mucho para contar. Y con las aventuras de Pablo, con todo lo que a Pablo le pasó. ¿Qué no le pasó a Pablo fundando las iglesias en Frigia, en Bitinia, en Asia, en Macedonia, en Acaya? ¿Qué no le pasó? Un montón de cosas. Así que meta a contar Pablo sus anécdotas. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, bueno, hasta ahí. ¿Qué hicieron cuando escucharon a Pablo? Glorificaron a Dios. No glorificaron a Pablo, ¿vieron? No le dijeron, qué bien, Pablo, sos un genio, sos un gran siervo de Dios. Glorificaron a Dios, porque cada uno tenía bien clarito de que era Dios, en la persona del Espíritu Santo, el que obraba por medio de sus ministros. Los ministros eran simples ministros que administraban. Eran siervos, es decir, esclavos de Dios. ¿Sí? Nada más. Así que no se ponían celosos. Pablo. Porque hay comentaristas, por lo que viene después, que ellos es como que se ponen celosos. Porque fíjense, ya ves, hermano, le dicen, cuántos millares, o sea, en realidad lo que está diciendo, miles y miles de judíos que han creído, como anteponiéndole, vos hiciste una gran obra, nosotros hicimos una mayor. Entonces le cargan a estos pastores de la iglesia de Jerusalén
un poquito como que le responden al mismo nivel, como decir, nosotros no estamos. Pero nada tiene que ver con la realidad. Acá no hay celo, pues si no, no nos diría Lucas este detalle de que glorificaron a Dios, alabaron a Dios por la obra de Pablo. Ahora, había un tema que los atragantaba. Y que si bien se reunieron todos los obispos, los pastores de Jerusalén junto con Jacobo para escuchar a Pablo, porque querían escuchar de él, había un tema que los atragantaba. Había llegado un chusmerío, un rumor, para decirlo así de forma más coqueta, un rumor acerca de Pablo. Entonces querían escucharle bien porque no alcanzaron a ver los últimos videos que Pablo había subido a YouTube, ¿no? Entonces querían escuchar de su propia boca. Fíjense, ya ves, hermano, que así como en el mundo gentil miles han creído, acá millares, como 10.000 han creído. Es una hipérbole como para decir, son muchísimos los judíos que han creído. ¡Gloria a Dios! De judíos que han creído, y todos son celosos por la ley. Celosos cumplidores de la ley de Moisés, que eso incluía también todas las tradiciones y ritos del culto judío, tal cual se practicaban en esa época, porque se le fueron agregando cosas. Una cosa es la ley, la Torá, y otra cosa es todo lo que se le acumuló en tantos miles de años de tradiciones e interpretaciones y ritos que llegaron a la época de Jesús a asfixiar, como Jesús le dice. Ustedes le ponen grandes cargas a las personas y ustedes no tocan ese peso ni con un dedo, ¿no? Porque ya era una cantidad de ritos y cosas. Pero los cristianos de Jerusalén eran celosos cumplidores de la ley. Y estos muchachos no se hacen a un costado. Porque, por ejemplo, Matthew Henry dice en un momento como que ellos lo dijeron con tristeza esto. Él se imagina, conocen a Matthew Henry, un comentarista muy conocido, como que ellos lo dicen con tristeza, son celosos cumplidores. No, porque vamos a ver que también Santiago o Jacobo también era y estaba. Eran creyentes que creían que tenían la obligación como judíos de cumplir la ley. Por otro lado teníamos a Pablo, que como tenía el ministerio a los no judíos, les tenía que decir, porque había un montón de judaizantes, cristianos judíos que decían que había que cumplir la ley, Pablo tenía que afirmar que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es decir, la salvación es gratuita por medio de la fe. Y que no es por las obras de la ley la salvación. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, Pablo tenía que hacer hincapié en una cosa, porque él trabajaba con ¿quién? Él era el apóstol de los gentiles. Así que ese era su énfasis para proteger a los creyentes nuevos, no judíos, del daño o de la carga que querían ponerle encima los judíos que se habían convertido y querían judaizarlos. ¿Sí? Judaizantes. Ahora, estos hermanos y Jacobo y los ancianos no eran judaizantes. Y esa es la diferencia que quiero que entiendan. No eran judaizantes. Judaizantes son aquellos, se les decía judaizantes, aquellos judíos cristianos que querían imponer la religión judía a los gentiles. Jacobo y los pastores de Jerusalén y de toda esa región, donde mayormente eran judíos, creían que la ley debía cumplirla los cristianos judíos, no los no judíos. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Porque acá se presta a la mezcolanza.
Una cosa son los judaizantes y otra cosa son estos hermanos, que ellos como judíos cumplían la ley, no ya como un medio de salvación, y esa era la diferencia, no ya como un medio de salvación, no cumplían la ley para ser salvos, la cumplían como norma de conducta, por ejemplo, y porque era parte de su cultura y de su forma de ser, y porque todo el cristianismo y la venida del Señor y todo el reino de Dios era el cumplimiento de lo que ellos celosamente guardaban y cuidaban, ¿cierto? Hay una especie de contradicción en pensándolo bien, y yo quiero que se metan, hagan el esfuerzo de meterse un poquito en el contexto, porque acá tenemos un problema grave que en realidad lo tenía Pablo, pero vamos a ver cómo Pablo lo resuelve. Porque si para un no judío no hacía falta la ley y eran salvos gratuitamente por la fe, quería decir que para qué cumplir la ley. Entonces, ¿por qué un judío tenía la obligación de cumplir la ley? No hacía falta, ¿sí o no? Saben que esto vino mucho tiempo, se discutió, incluso todavía se discute, el papel del Antiguo Testamento para nosotros. Porque como cristianos, nosotros el Antiguo Testamento lo tenemos como parte fundamental de las Escrituras. Son parte fundamental de las Escrituras. Es más, sin el Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo. Ahora, el Nuevo nos trae la revelación sobre el Antiguo. Y nos trae la luz y nos dice cómo interpretar el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos una riqueza tremenda y es palabra de Dios que ni una tilde se moverá, pasará el cielo y la tierra, pero ni una tilde será abolida, porque es palabra de Dios. Pero nosotros somos neotestamentarios, ¿cierto? En el sentido de... Hay una denominación que se llama neotestamentaria. Me refiero a que somos del Nuevo Testamento porque ahí tenemos la revelación. Pero necesitamos el Antiguo y del Antiguo extraemos figuras, extraemos el sentido y nos regocijamos en las profecías del Antiguo Testamento y en los proverbios del Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios. Ahora, esa palabra de Dios del Antiguo Testamento sabemos que está cumplida en el Nuevo, ¿cierto? Entonces, nosotros no dividimos ni separamos las Escrituras. También, de alguna manera, pero no observamos el Antiguo Testamento. ¿Me explico? No cumplimos la ley como cumpliría un judío. Porque si no tendríamos que estar haciendo sacrificios. No, ya no lo hacemos porque a la luz del Nuevo, a ver, con este ejemplo quiero que lo entiendan. A la luz del Nuevo ya sabemos que no hace falta matar más animalitos. Menos mal, porque hoy en día, ¿cómo haríamos con este ecologismo mundial? Tener que matar animalitos todos los domingos. No, porque tenemos la revelación de que el sacrificio de nuestro Señor es único, suficiente y para siempre. Y todo lo demás, pero entonces ¿qué decimos? Hay que cortar todas estas partes, nos sirve nosotros. No, nos regocijamos porque vemos en la historia la simbología, y al entender la simbología vemos la grandeza del sacrificio de Cristo. Entendemos cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita, que redime el pecado del mundo. Lo podemos entender por el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Y así con cada punto del Antiguo Testamento. Ahora, para un judío que era parte de su cultura, parte de su vida, de su manera de pensar, no era tan sencillo. Nosotros como gentiles podemos, porque estamos afuera de esto, pero ellos estaban adentro, ¿cierto? Bien, vamos entendiendo, acá hay diríamos en Misiones, un embolleré importante, ¿no? Un problema importante que se presenta. Máxime entendiendo que el cristianismo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Bien, en Cristo. Son todos celosos por la ley. Versículo 21 dice, pero ha llegado un rumor, se le ha informado en cuanto a ti,
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Qué significa esto? A renegar de la ley. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, es decir, las tradiciones de los padres. Bien, les pregunto, ustedes que conocen a Pablo, tanto como yo, de haber transitado 21 capítulos y medio del libro de los Hechos, ¿es cierto este rumor o no? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no es cierto? No es cierto. Es un rumor falso. Es una mala interpretación de las enseñanzas de Pablo. Habían quedado por bien resuelto y le habían dado una orden de que los que no eran judíos no deberían circuncidarse y todo eso. Pero con respecto a los judíos, Pablo le decía a los judíos, no renieguen de la ley de Moisés. al contrario, siempre usaba la ley de Moisés para traer y presentar. ¿Y de dónde salía este rumor? Me enteré por la compuesta. Pablo tenía que hacer hincapié en el hecho de que la ley no era necesaria para la salvación. Entonces, si la ley no es necesaria para la salvación, ¿para qué rayos es necesaria? Y esa era la conclusión. ¿Me explico? Entonces ahí es la interpretación de muchos, decir, bueno, si Pablo dice que para un gentil la fe es suficiente, chau, la ley no hace falta. Entonces hay que apostatar, y nosotros los judíos, ¿qué hacemos? Apostatamos, porque ¿para qué vamos a cumplir la ley si no hace falta? Ya Cristo completó, superó todo. Ahora fíjense lo que dice el 18, versículo 18 de Hechos, volvemos un poquito para atrás. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. ¿Pablo cumplía o no los ritos? ¿Seguía? ¿Era un observante de la ley y las tradiciones? Porque esto del voto no lo vamos a encontrar muy así como se ocupaba acá, se practicaba acá. El voto existe en la ley de Moisés, pero acá ya tenía un montón de otros requisitos y qué sé yo qué cosa. Y Pablo cumplía no solo la ley, sino las tradiciones. A ver, el 18:21 dice, si no sé qué, ¿cómo? Claro, dice, sino que se despidió, dice el 21 de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Él quería ir como todo judío a una fiesta en Jerusalén. Era su nación. Si pudiera, sería yo eliminado con tal de que mi nación entrara al reino de los cielos por medio de la fe, ¿no? Él mismo dice, como diciendo, me voy al infierno, pero que mi nación y los judíos puedan creer, si fuera posible, ¿no? Esa es la idea. Así que fíjense cómo él, acá encontramos, y este hecho de que él quería llegar para la fiesta, vemos que Pablo era un observante. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo respecto de la ley de Moisés? Que se daba digamos, a la formación de rumores, los que tenían la mala intención o los que no tenían la intención de escucharle y de entenderle a Pablo, ¿no? Por su énfasis respecto de la salvación por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué dice, por ejemplo, 1 Corintios 7, 18? Porque el pensamiento de Pablo lo tenemos que ver en las cartas. 1 Corintios 7, 18. ¿Se pone muy pesado o vamos yendo? ¿Vamos? Dice Pablo, ¿fue llamado siendo alguno circunciso? Quédese circunciso. Bueno, no se podía hacer otra cosa.
Pero lo que está diciendo es, ¿alguno llegó siendo judío practicante? ¿O alguno que se circuncidó como un prosélito que quiso pasar un poquito más allá y se circuncidó? Siga así, no hay problema. Ahora, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Si la circuncisión era la señal del pacto. ¡Epa! Pablo, ¿qué está diciendo? La cosa es adentro. Cumplan los mandamientos de Dios. Cumplan la ley de Dios. No se circuncide si no está circuncidado. Ahora, si está circuncidado y cumple, bueno, ya está, cumpla los mandamientos de Dios, pero hágalo en el corazón. Es lo que Pablo quería decir. Ahora, un judío de estos, bravos como eran los muchachos estos, ¿no es cierto? Ya los conocemos. Escuchaba, la circuncisión no es nada. ¡Ah! Mamita querida. ¿Cómo no iba a generarse un rumor? Y si no, no participabas. No participabas del pueblo de Dios. Era el símbolo del primer pacto. Pablo después dice, la circuncisión nuestra es la que está hecha en el corazón. Y llama a los judaizantes mutiladores del cuerpo. ¿Cómo? Él le circuncidó a Timoteo. Pero lo hizo para no tener problemas con los judíos, de andar él con un gentil y tenía que entrar a la sinagoga. ¿Se acuerdan que él iba a una ciudad y lo primero que hacía era entrar a una sinagoga? Entonces, este muchacho está circuncidado. No sé cómo lo probaban. Pero, digamos, había material para hacer rumores, ¿no? Si había algún viejo chismoso de esto, tenía material para tela para cortar, ¿Cómo? Capaz que simplemente le preguntaba si estaba circuncidado y mentía y transgredía la ley. Sí, no sé cómo sería, pero... Me explico. A ver, vamos a ver otro texto. Romanos 14:1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea que el que comía una costillita de cerdo y el otro que comía legumbres, ya directamente pone el extremo, ¿no? El extremo del cumplimiento. El vegetariano. ¿Vieron cómo de alguna manera se puede entender que él está en contra de las disposiciones y tradiciones judías? Sí, pero cuando ellos, cuando fue el primer conflicto con respecto a la circuncisión y el tema se habló con los discípulos y llegaron a un acuerdo. Ya lo sé, por eso. Tenemos que contextualizar de que Pablo es el apóstol de los gentiles. Bien. Pero al hacer tanto énfasis en la inutilidad del cumplimiento de las normas, de la ley, las tradiciones, lo mismo, pero para los gentiles vale para todo. Si la ley no hace falta para un gentil, para ser salvo, y no necesita cumplirla, entonces yo, ¿por qué como judío necesito cumplirla? ¿Cierto? Ese es el pensamiento que se da para la formación de estos rumores. Me refiero a eso. ¿Qué pensaba Pablo cuando habla de los débiles en la fe? ¿Que todos los que cumplían la ley de Moisés eran débiles en la fe? No, porque él también la cumplía. Débiles en la fe, él los llama porque se apoyaban en el cumplimiento de la ley como medio de salvación y de obtener beneficios de Dios.
cuando sabemos que el cumplimiento de la ley era simplemente porque era su cultura y eran las normas de Dios de siempre. En el mismo versículo, cuando le preguntan, le dicen, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Claro. Que ahí era, o sea, digamos que el problema principal era la observación de las costumbres. Y no se olviden que en las iglesias teníamos mezclada la gente. No es que había iglesias gentiles e iglesias... Porque en Éfeso había un montón de judíos. Pablo iba a predicar a las sinagogas primero. De ahí se convertían y después se convertían gentiles. Entonces en la iglesia, en la comunidad, teníamos la mezcla. Gentiles y judíos. Teníamos personas que comían y otras que no comían. Por eso Pablo tiene que salir a aclarar todo el tiempo. ¿Cómo? De Romanos. Ah, sí, sí. Dice acá, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Está hablando de que hay hermanos que van a guardar el sábado porque son judíos en la misma iglesia en Éfeso, por ejemplo, o en Tesalónica o en Corinto. Acá les habla a los romanos, que en Roma había muchos judíos. Entonces, en la misma iglesia vamos a encontrar hermanos que van a guardar el sábado y hermanos que van a guardar el domingo y hermanos que van a tomar todos los días iguales, no va a guardar ninguno. Pero la pregunta es, si no guardar el sábado o no guardar ni un día es lo mismo, entonces ¿para qué guardarlos? Y ahí es donde se malinterpretaba a Pablo. Pablo lo que quería decir es, no se juzguen, porque la cosa va por dentro. Es el guardar los mandamientos de Dios, es algo de adentro. ¿Y de dónde Pablo sacaba los mandamientos de Dios? ¿De las cartas de Pablo? ¿Del Nuevo Testamento? No, porque no existían. Del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice que los mandamientos de Dios eran en el corazón, se refería a los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. ¿Vieron que Pablo no habla de abolir la ley? Al contrario. Pablo habla del cumplimiento de todo lo anterior en esta nueva verdad. Jesús ya lo dijo. Jesús lo predicaba. La cosa va por dentro, muchachos. Ya no es por afuera. Ese era el problema de los judíos. Por eso Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Que se ocupan de los detalles, del cumplimiento de las tradiciones y por dentro están llenos de huesos de muerto. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Lo principal no lo ven. Y eso pasa cuando nos volvemos religiosos, ¿no? Nos olvidamos del verdadero sentido del mensaje de Cristo y podemos ser evangélicos, lo que sea, ¿eh? La religión hace eso, ¿no? Y nos tendemos a ser religiosos cuando nos falta lo de adentro, tratamos de armarlo de alguna forma, ¿no? Cuando nos falta el fuego interno del Espíritu Santo, tratamos de rellenarlo con algo y bueno, y ahí armamos la religión. Para seguir caminando, para seguir convenciéndonos a nosotros y a los demás de que estamos de pie, pero adentro no hay nada, ¿no? Cuando viene el Espíritu de Dios y se prende fuego, como lo vimos hasta todo el tiempo en Hechos, cumplís, vos cumplís, vos no cumplís, bla, 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 no importa. Lo importante es lo interno. Así que así pensaba Pablo. Estos rumores eran mala interpretación de las enseñanzas de Pablo. Jamás Pablo le dijo a un judío, no cumplas la ley. No, al contrario, el que guarda el sábado para el Señor lo guarda. El que no come tal cosa es para el Señor lo hace. Pero no juzgues al que sí come o guarda el domingo, porque los cristianos generalmente guardaban el domingo, algunos no guardaban nada, vieron que dice, algunos toman iguales todos los días, ¿no? Algunos guardan las lunas, las fechas, y otros nada, porque no son judíos. Pero el problema es porque Pablo los tenía dentro de la iglesia a los mismos hermanos.